Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo. Un saludo para todos. Y a través de radiogénesis.tv. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta programación de estudio bíblico devocional. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Vamos en el texto del libro de Éxodo en el capítulo 25, desarrollando toda esta semana la importancia de la ofrenda, las ofrendas. Vimos en los primeros días la importancia de una ofrenda terumá y la importancia de una ofrenda sadaká. Cuando mencionamos estos dos tipos de ofrenda, vimos cómo la ofrenda debe ser siempre de carácter absolutamente voluntario. Por favor, yo quiero que usted tenga presente en su corazón esta expresión voluntario. Sin embargo, cuando hablamos de ofrenda voluntaria, la pregunta es: ¿qué tan voluntarioso es tu corazón para ofrendar? Voy a dar un ejemplo muy simple, tal vez que ni viene al lugar. Pero si los servicios que hoy consumimos en nuestros hogares, la luz, el servicio electrónico, el servicio eléctrico, perdón, el servicio telefónico, el internet o cualquier otro servicio que utilicemos en nuestros hogares, si tuviésemos que pagarlos desde el punto de vista voluntario, mi pregunta es: ¿cuántos de nosotros pagaríamos los servicios en nuestros hogares? Es decir, si no es porque cada mensualidad llega a nuestras casas un ticket, un bill, un recibo de pago, y si no pagamos o no cumplimos con esa obligatoriedad, entonces simplemente las empresas correspondientes lo que hacen es que cortan completamente el servicio. Por lo tanto, si tú decides renovar ese servicio, no solamente vas a pagar una multa de reconexión, sino que por supuesto tendrás que pagar la mensualidad que dejaste de pagar más la mensualidad que ya está avanzando. Entonces, el Señor aquí nos habla y me parece extraordinario en el capítulo 25, cuando Él retoma en esta palabra y dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. De corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Saben? Dice un texto bíblico muy importante: es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestro corazón o hemos aprendido mejor en la vida, en el proceso por el cual Dios nos ha pasado, a dar? Dar la ofrenda voluntaria, estamos hablando del capítulo 25 en Éxodo, dar una ofrenda voluntaria porque ahora viene un momento sublime, el más importante en todo lo que llevamos hasta este tiempo en Éxodo. ¿Cuál es? La construcción de un santuario, de un templo, de un lugar llamado tabernáculo. ¿Y por qué es tan importante la construcción de este lugar? Porque en este lugar ahora vamos a tener un sitio determinado en el que la presencia de Dios está y podamos nosotros adorarle. Ahora, recordemos, ayer lo mencioné y creo que es importante que lo retomemos porque creo que esto es muy importante que lo tengamos presente en nuestro corazón. Cuando se pide la ofrenda en el capítulo que vamos tratando, no estoy tratando ningún otro tema distinto de iglesia, de congregación, de ofrendas, estoy refiriéndome a Éxodo capítulo 25. Cuando Dios nos pide esta ofrenda y la pide de corazón, recordemos que Dios no nos está pidiendo nada que Él no nos haya dado, número uno, y no nos está pidiendo absolutamente nada que no le pertenezca a Él. ¿Nosotros qué somos entonces? Somos beneficiarios, somos mayordomos, administradores de todo cuanto tenemos, de todo cuanto Dios nos ha proveído. Por lo tanto, Él ahora pide que nuestro corazón sea sensible a la voz de Dios referente al tema de la ofrenda. Así es que cuando mencionamos esta palabra o esta expresión de tabernáculo, es muy importante que tengamos presente que aquí justamente, acompáñenme al capítulo 25, en el verso 22, dice este texto: y de allí me declararé a ti
y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, de todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. Aquí Dios nos está diciendo que en este lugar donde se va a construir un arca que será llamada el arca del testimonio, desde este lugar y desde que este es el primer elemento, dijimos, es el primer mueble, si me permite la expresión con reverencia a esta palabra, es el primer elemento que va a ser incorporado entre todos los diferentes elementos que va a contener el tabernáculo. Este tabernáculo entonces es extremadamente importante en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Se menciona más de 300 veces en todo el texto bíblico. En la expresión tabernáculo, santuario, templo, tienda podría ser una expresión tal vez mucho más práctica para mencionar. ¿Y cuál era la labor de este tabernáculo, de esta tienda? Es el lugar donde el pueblo de Dios ahora tiene un punto de encuentro, un punto en común. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Y Dios dijo a Moisés que así tal cual él se lo había enseñado. Veamos dónde aparece este texto. En el capítulo 40 del verso... en el capítulo 25, en el verso 40, subráyelo por favor, habla el Señor a Moisés y le dice: mira, Moisés, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esta expresión, esta palabra de Éxodo capítulo 25, verso 40 es extraordinaria. Porque aquí Moisés no está construyendo algo que ha llegado a su mente por casualidad. No es un creador, no es un diseñador de modelos. No. El Señor le da una palabra y le dice: conforme ya te mostré en el monte, donde pasaste aquellos 40 días y estas 40 noches, conforme a lo que tú viste, conforme a lo que yo te enseñé, conforme al tour que te di en el cielo, en todo lo celestial, digamos, lo mejor, así tal cual está construido ahora. Tú, conforme a eso que viste, vas a construir y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo capítulo 25, verso 40. Subraye por favor estos dos textos porque son extremadamente importantes para cada uno de nosotros. Así es que nos está hablando de que ese modelo ya estaba establecido. Entonces este tabernáculo está acompañado ahora o dividido o compartido. La palabra compartido, compartimentado en varias partes, y cada una de ellas las mencionaremos enseguida, y cada una de ellas tiene una labor y una función extraordinariamente importante. Así es que hoy es necesario que cada una de estas partes, así como conforman la tienda, el tabernáculo, también están formando mi vida, mi interior, mi yo. El hombre a lo largo de la historia entonces ha procurado siempre tener un sitio como adorar a Dios. Y todos estos eventos y todos estos altares que la Biblia nos ha ido mencionando nos muestra que son lugares especiales de adoración. Por lo tanto, la construcción del tabernáculo representa ese lugar determinado, escogido y preparado y diseñado por Dios para que ahora allí en aquel lugar le adoremos. Y esta construcción es importante porque ahora por primera vez el hombre va a tener un lugar, y atención, un lugar que ni siquiera es un lugar fijo permanente, sino que va a ser un lugar que tiene como característica importante, y es que se puede movilizar, se puede desplazar, se puede transportar en la medida en que el pueblo de Israel va caminando de un lugar a otro, según la dirección que Dios les da. Ahora ese tabernáculo va justamente con ellos. Esto es muy importante porque la Biblia nos menciona que el tabernáculo será movible, será fácil de transportar. Es decir, su construcción permite que sea así. El libro de Éxodo entonces nos muestra en el capítulo 25 por primera vez la construcción del tabernáculo. Y la razón dada para construir el tabernáculo era para que Dios pudiera morar en medio de su pueblo. Muy importante, ¿cuál era el propósito por el cual se construye este tabernáculo? Por favor, subráyelo para que ahora la presencia de Dios
pueda morar en medio de su pueblo. Es decir, esta será la primera casa que hay que construir para que ahora en el pacto que hemos tomado con nuestro Padre Celestial, Él tenga la presencia suya justamente con nosotros. Dentro de este templo, dentro de este santuario, encontramos algo muy interesante y es el arca. La tarea que teníamos presente o pendiente mejor, tenía que ver con respecto a las medidas. Ustedes me enviaron varias opiniones, muy respetables por supuesto, pero vamos a considerar algunos aspectos interesantes. El arca, como lo explicamos ya en unos días anteriores, básicamente era una caja rectangular de madera de acacia, una madera muy especial, muy compacta, muy resistente, madera no corruptible, digámoslo como la Biblia lo enseña. Y este cajón tenía unas medidas. ¿Cuáles son? Tenía 2,5 codos de largo y 1,5 codo de ancho y 1,5 codo de altura. Había un anillo de oro en cada una de sus esquinas. Varas de madera cubiertas de oro estuvieron metidas o estarán, metidas dentro de estos anillos con el propósito de que ellas puedan ser o el arca pueda ser levantada y a su vez transportada. Este es el nombre que recibe el arca, arca de testimonio, y ya vamos avanzando respecto a este tema. Recuerde que Dios hizo un pacto con Moisés en el monte Sinaí. ¿Y este pacto cuál es? La entrega de esos 10 mandamientos, las tablas de piedra, y Dios escribió estos mandamientos en estas tablas, y estos mandamientos van a estar ahora precisamente guardadas, reposando en este lugar, en esta arca. Precisamente ahora, por esto conoceremos su nombre como el arca de testimonio o el arca del pacto. Recuerde que esto es bien importante que lo tengamos presente. Ahora, respecto a las medidas, la pregunta es interesante. ¿Por qué Dios dio puntualmente estas medidas? 2,5 y 1,5. ¿Por qué? Dios no da términos incompletos. Entonces, haciendo un poco caso de lo que es interesante en la Biblia, en el sentido de los números, la geometría, es importante recordar que esa arca, lo mencioné el día de ayer, completamente forrada en oro puro, representa esa presencia de Dios en cada uno de nosotros. En su interior ahora reposará una segunda arca en madera, y esa madera será una madera incorruptible, dentro de la cual reposarán, repito, los mandamientos, las ordenanzas y algunos otros elementos que veremos enseguida. Ahora bien, ¿por qué estos términos a medio? Si es 2,5, el número completo sería 5. Y si es 1,5, el número completo sería 3. Es muy interesante porque cuando hacemos una evaluación respecto de los números en la Biblia, todos los números bíblicos teníamos como tarea la importancia del número 40, y ustedes me enviaron varios textos bíblicos refiriendo puntualmente al número 40. Ahora, el número 3 en la Biblia, hablando de los números completos de 1,5 a 3, el número 3 es un número de perfección. Por favor, preste atención. El número 3 tipológicamente representa, así lo conocemos en la gematría, como un número de perfección. Es el número de perfección de Dios en todo lo relacionado con la creación. Dios revela a través de este número el poder del Padre, de nuestro Padre eterno, del Ruach HaKodesh y de Yeshua HaMashiach como esa persona. Así es que la marca perfecta de la creación está aquí, en el número 3. El hombre tiene un espíritu, tiene cuerpo, tiene alma. El tiempo que vivimos tiene aspectos o 3 aspectos: el tiempo presente, el tiempo pasado, el tiempo futuro. 3 partes importantes de la ciencia. ¿Cuáles son? El tiempo, el espacio, la materia. 3 partes importantes del espacio. ¿Cuáles son? Aquí la misma palabra nos lo dice: la altura, la anchura y la profundidad. Dios se revela también como omnipresente, omnipotente y todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Ese número 3 nos habla entonces de perfección. De tal manera que cuando vemos en las medidas que Dios entrega, que pareciera ser que las entrega a mitad,
al completar el número, vemos cómo este 1.5 nos representa, repito, perfección. Ahora 2.5, el completo será el número 5. El número 5 en el contexto bíblico nos representa un número de gracia. Por favor, diga conmigo el número de gracia, la gracia de Dios. La gracia de Dios, el favor de Dios. Y la gracia de Dios sabemos que es precisamente un regalo que hemos recibido. El hombre ha recibido entonces, nosotros en el proceso de creación como el hombre ser humano, tenemos el olfato, tenemos el oído, la vista, el tacto, el gusto, estos 5 sentidos que nos permiten como seres humanos practicar, desarrollar todas nuestras diferentes actividades. Recordemos cómo David, siendo un joven pastor de ovejas, vence a un gigante llamado Goliat que había enfrentado por 40 días a los ejércitos del Dios Todopoderoso. Un gigante que medía 3 metros de altura, recogiendo David, dice la palabra, puntualmente 5 piedras lisas, y vemos cómo se menciona en esta historia que usted conoce, cómo David vence a este gigante a través de esa habilidad maravillosa de manejar precisamente esa onda. Y tú vienes contra mí armado con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Así es que esta victoria solamente tiene una explicación posible. ¿Cuál? La gracia y el favor y la misericordia de Dios. En esta gracia y en este favor y en esta misericordia de Dios necesitamos meditar por un momento, porque nada de cuanto el Señor nos ha provisto hoy, repito, ahora que estamos hablando de la importancia de la ofrenda, si aprendemos a tener un corazón de ofrendador, de dador, recuerden los 2 tipos de ofrenda que mencionamos, la ofrenda terumá, que tiene como propósito ahora la construcción del tabernáculo. Y recordemos que hay también la segunda ofrenda, sedaká, que es aquella ofrenda que entregamos procurando en lo posible que nadie se entere de que estamos sembrando esa semilla, bendiciendo en alguna manera a una persona. Mencioné bendiciéndolo con alimento, bendiciéndole con vestido, bendiciéndole económicamente, bendiciéndole en alguna circunstancia de salud, bendiciéndole en alguna manera de trabajo, bendiciéndole en alguna manera. Cuando nosotros hacemos esto para bendecir a alguien, entonces esta segunda ofrenda sadaká será aquella que procuramos que nadie conozca, y es cuando la palabra nos dice que lo que hace tu mano derecha no lo conozca tu mano izquierda. En este proceso maravilloso que estamos viendo, entonces entendemos, retomando la idea de que tabernáculo es una tienda, como una tienda de campaña, que es totalmente portátil. Y este tabernáculo va a ser ahora el lugar donde habita Dios, la morada de Dios. Y era este uno de los métodos que Dios usaba para enseñar precisamente a su pueblo en la antigüedad todo el proceso para el cual ahora ellos tendrían un sitio determinado para la adoración. Entonces este tabernáculo es la revelación, dígalo conmigo, de la verdad. Ahora la revelación de la verdad va a estar precisamente aquí presente con nosotros. Y fue hecho para enseñar que esa verdad espiritual que contiene, por supuesto, la historia de lo que van a ser posteriormente las buenas nuevas, el evangelio que hoy precisamente construimos. Ese tabernáculo representa sin lugar a dudas, número 1, a nuestro Mesías que ha de venir, a nuestro Mesías que va a devenir como nuestro Redentor. Representa, por supuesto, a toda la congregación, a toda la asamblea de los santos. Representa de manera particular a cada uno de nosotros. ¿Quiénes? Los creyentes en este Mesías, en este Dios todopoderoso, en este Hashem poderoso que está con nosotros. Representa de manera profética todo lo que ha de venir y todo cuanto ha de suceder en el entorno de este pueblo Israel. Y representa, por supuesto, al hombre
en su naturaleza. No solamente en su naturaleza natural, permítame la redundancia, sino en su naturaleza de carácter totalmente espiritual. Mencionamos ayer que justamente en el capítulo 25 nos menciona cuáles han de ser los elementos que se tomarán como ofrenda y que estos elementos a su vez serán la constitución, el elemento base para la construcción de ese tabernáculo. Mencionamos el oro y al mencionar el oro les dije que iba a ser un cuadro muy breve para no entrar en toda la profundidad del tema, pero para que tengamos una idea así por lo menos clara, que el oro tipifica la divinidad, la divinidad de nuestro Dios Todopoderoso, santo, santo, santo. La plata representa la redención que veremos a través de nuestro Mesías. El bronce significa ese tiempo del sufrimiento, un tiempo de sufrimiento por el cual todos absolutamente pasamos y que muchas veces Dios lo ha permitido precisamente para que a través de la prueba, a través del sufrimiento, tengamos ese tiempo directo con Él y podamos reconocer que sin Él absolutamente nada podemos hacer. También a su vez nos va a hablar de diferentes tipos de colores y cuán importantes los colores aquí. Cuán importantes los colores. El color carmesí que representa precisamente la sangre redentora de nuestro Mesías. El color azul que nos representa como hijos de Dios. El color púrpura que representa al Mesías como el Rey, ese Rey de Reyes. El lino blanco o lino fino blanco que representa al hombre perfecto. ¿Cuál es el hombre perfecto? Nuestro Mesías es el único hombre perfecto. No hay en la faz de la tierra un hombre perfecto como no lo ha habido solamente cuando nuestro Mesías estuvo presente con nosotros. El color escarlata que representa al Mesías como nuestro Salvador. Y hablando de materiales, es importante que recordemos que se mencionan en algunos textos, por ejemplo, cuando se habla de Johanán, es importante que hablamos del profeta y allí se menciona la palabra pelo de cabra y nos habla de ese ministerio precisamente, del ministerio profético. Las pieles de carnero teñida de rojo nos habla de la sangre derramada. Las pieles de tejones nos habla de todo aquello que es precisamente el pecado en diferentes formas, la iniquidad, la transgresión, el pecado. Porque ¿qué es el pecado? Precisamente la transgresión a la autoridad, a la ley, al mandamiento. Ahora nos habla del aceite para la lámpara y este aceite de la lámpara nos habla de la unción. Y las especies para el aceite de la unción las tomamos porque estas especies tienen una labor fundamental y es precisamente la adoración. Dios busca a aquellos adoradores que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad. Es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Dios no está buscando gentes que canten bonito. Dios no está buscando gentes que tengan una voz de tenor o voz del cielo para adorarle. Dios busca gentes que tengan un espíritu de adoración, porque adoración es agradecimiento, adoración es entrega, adoración es reconocer que con Él y que sin Él absolutamente nada podemos hacer. Adoración es decir, Señor, sin ti jamás podría siquiera tomar un tiempo de respiración. Señor, sin ti aún podría jamás siquiera consumir un vaso de agua. Esa es la adoración que te doy cada día. Gracias, Padre, porque sin ti nada puedo ser. Gracias porque un día tuviste la misericordia de mí y me sacaste de ese mundo contaminado de razón, de entendimiento, de lógica, de pensamiento humano. Nos llevaste por un proceso, nos has llevado por un proceso. Han sido no pocos años los que has tratado con nuestras áreas, con nuestras debilidades, con nuestros errores y horrores, pero has establecido en nosotros un carácter, has establecido en nosotros un fundamento y estás estableciendo en nosotros un linaje, el linaje para el cual nos escogiste y para el cual nos has llamado. ¿Cuál es? Buscar,
a todas aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel, entre las cuales me encontraba justamente yo. Muchísimas gracias, Padre, porque nos hablas de la importancia de las piedras preciosas, el onice, las piedras de engaste que representan tu asamblea, tu congregación, ese cuerpo que hoy, unidos todos juntos, te reconocemos y sabemos que eres tú nuestro Rey, nuestro Señor. Las piedras preciosas que representan, repito, a ese cuerpo precioso llamado, comillas, iglesia, que somos la congregación de los santos. Y la puerta del atrio. En el libro de Éxodo, en el capítulo 27, y en el verso 16, ya lo veremos un poco más adelante en el transcurso de la semana, pero aquí nos habla precisamente: harás también un altar de madera de acacia de 50 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Y ya hablaremos de todo lo que tiene que ver precisamente con la importancia de este altar de bronce. Hablaremos también de lo que tiene que ver con el atrio del tabernáculo, porque en todos estos aspectos y en cada uno de estos colores, el azul, el carmesí, el blanco, el púrpura, todos estos colores que representan posteriormente a cada uno de los evangelios, no de los evangelios, mejor de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque el evangelio es un evangelio repartido por varios evangelistas. Básicamente, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque toda la palabra es un evangelio, y en esa palabra, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, está el evangelio. Ahora bien, Mateo representado en ese color púrpura, y allí el Mesías es el Rey. En el Evangelio de Marcos, el color blanco es el que corresponde al Evangelio de Marcos y nos habla de Yeshua, el hombre perfecto. Amén, el hombre perfecto. En el Evangelio de Lucas nos habla del color carmesí y nos menciona a nuestro Mesías como el Salvador. Amén. Y en el Evangelio de Juan, a través del color azul, allí nos menciona a nuestro Mesías como el Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, ¿quién es la puerta? Dígalo conmigo. Yeshua HaMashiach es la puerta. ¿Cuál es la puerta? La puerta del atrio, la puerta en la que Él es el camino, en el que Él es la verdad, en el que Él es la vida. Y muy poderosa esta palabra en el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 6. Esta puerta se llama el camino. Y Jesús dijo, Yeshua dijo, ¿cómo dijo? Yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy el camino. Él les estaba diciendo a todo ese pueblo judío que Él es el acceso al Padre, que Él es la puerta al Padre. Qué importante, mis amados hermanos, cuando nos referimos a este aspecto tan extraordinario. Quiero ya dar término a nuestro texto, leyendo una nota que encontré aquí en un libro de estudio que estoy desarrollando, haciendo referencia precisamente al libro de Éxodo, en el capítulo 10. Dice: si leemos detenidamente los datos de las medidas del tabernáculo en el Éxodo, descubriremos que los números 5 y 3 se mencionan reiteradamente. Ya mencionamos la importancia de estos números como perfección y como gracia. El versículo 11 dice: y cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. La cornisa del arca era el borde en forma de guirnalda como corona. Y en una versión se usa la palabra corona como una corporificación del testimonio de Dios, que tiene una cornisa, y es muy importante porque esta cornisa es la corona que ahora vamos a encontrar sobre el Mesías y que nos indica precisamente la gloria de Dios. Es la infusión de su gloria que expresa a Dios, además la gloria de la naturaleza divina, como cornisa que representa el poder divino que guarda y nos da la fuerza para que nos sostengamos. Extraordinario el arca del testimonio. Entonces, en esta arca de testimonio, versos 1 en adelante, en Éxodo capítulo 25, nos habla de un misterio extraordinario que posteriormente nos revelarán precisamente los libros de Gálatas, Efesios y Filipenses. Es muy importante porque en tipología todo tiene precisamente una medida. Dígalo conmigo:
todo tiene una medida, absolutamente todo tiene una medida. Y vimos las opciones en el espacio alto, la altura, la anchura y la longitud. Así es que nos indica la altura y la anchura de la cornisa. Este versículo simplemente habla de una cornisa de oro. Y ya vimos que la madera de acacia representa la humanidad del Mesías con carácter y con norma, y que el oro representa su divinidad. Aunque el arca estaba hecha de madera de acacia cubierta de oro, la cornisa del arca estaba hecha solamente de oro puro. Por tanto, esta representa la gloria de la naturaleza divina de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y ahora más adelante veremos la importancia de lo que representa los 4 rincones o las 4 esquinas, que nos habla de los 4 rincones de la tierra para alcanzar a todas aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los 2 anillos a cada lado, que representan cada uno un testimonio. Según el libro de Éxodo, en el capítulo 25, verso 12, habían 2 anillos a cada lado del arca y 2 en su segundo lado. 2 anillos en cada lado representan un testimonio en cada aspecto. Los 2 anillos en cada lado implican coordinación. Habían 2 personas en cada extremo para transportar el arca. Observe cómo se recalca aquí el número 2. Hay 2 lados, 2 anillos a cada lado y 2 varas. Muy importante, el número 2. Ahora veamos, según nuestro estudio, el número 2 en esta tipología que venimos representando. ¿Qué nos indica el número 2? El número 2 representa entonces una división o santidad. Y Yeshua habla de 2 tipos de personas. Nos habla de ovejas y nos habla de cabritos. En Mateo capítulo 25, verso 33. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Me encanta esta expresión. O la sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios. ¿Saben? Por muchos años el hombre procura de tantas formas prepararse, capacitarse en los estudios, en la filosofía, en las artes, en las ciencias, en la matemática, pero definitivamente todo lo intelectual siempre nos lleva, como buenos griegos en su época, a entender la razón y el entendimiento humano. Por eso, cuando nos habla de estas 2 sabidurías, la sabiduría desde el punto de vista intelectual, humanamente hablando, en la razón, en la lógica o en el entendimiento, en la matemática, o el entendimiento de la sabiduría sobrenatural. ¿Cuál es esa sabiduría sobrenatural? La que conocemos como el emuná. Es decir, no solamente la fe, porque por la fe creemos, pero no solamente esa fe, sino una fe sobrenatural, es decir, una fe que va mucho más allá de nuestro entendimiento, del pensar o del sentir aún espiritual, es decir, cuando todavía no podemos de ninguna manera entender ni conocer el pensamiento de Dios, porque como Dios claramente nos lo dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, como mis caminos tampoco son tus caminos. ¿Cómo podemos entender entonces el pensamiento de Dios? En su gracia y en su infinito amor y en su gran misericordia nos permite Dios tener precisamente a nuestra mano, a nuestra disposición, toda esta sabiduría, toda esta capacidad sobrenatural de Dios a través de la palabra. La palabra. Por eso es tan importante aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Por favor, continúe en su lectura en los capítulos que vamos desarrollando. Capítulo 26. Vamos a entrar mañana un poco más en detalle ya a lo que es propiamente el tabernáculo. Por supuesto, en tan cortos minutos no vamos a avanzar a la profundidad de lo que se requiere conocer precisamente con el tema del tabernáculo. Pero yo le invito, amado hermano, allí donde te congregas, en tu lugar de reunión, estoy seguro que has tenido la oportunidad de llevar estudios bíblicos, tu pastor o a través de las diferentes modalidades de capacitación en la congregación.
y estoy seguro que han tratado el tema del tabernáculo. Si lo han tratado en la congregación, por favor, les invito, profundicen en este tema, ahonden lo más posible, porque si entendemos todo el proceso por el cual Dios nos trae, después de la salida de Egipto, pasar por el desierto, llegar hasta el monte Sinaí, tener allí un encuentro con el Señor, hacer un pacto, un matrimonio, y después de este matrimonio nos entrega ahora el tabernáculo y todos sus componentes, entonces entenderemos con mayor facilidad cuál es todo el propósito de Dios en este proceso por el cual cada uno de nosotros está pasando. Mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Les doy muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos llegar hasta tantas naciones. Quiero saludar de manera especial en este día a los hermanos en Chile. Gracias a todos ustedes, hermanos en Chile, por sus mensajes, por sus saludos, por su atención tan extraordinaria a Estudio Bíblico Devocional. Los hermanos en Suecia, Estocolmo, muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, por favor, por favor, gracias por compartir este video con todas las plataformas hasta que llegue a todos los corazones, porque nuestro propósito es alcanzar a todas aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel. Bendiciones, un muy buen día para todos. Shalom, les espero mañana nuevamente aquí en Estudio Bíblico Devocional. Hasta pronto.